Buen día. Para el seminario de hoy vamos a abordar un tema importante que se trata el impacto de la revolución verde en la calidad de los cultivos. Vamos a abordar cuatro temas, cuatro factores que afectan este impacto, los cuales son la calidad genética y nutricional, el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental. Dentro de la calidad genética y nutricional, vamos a ver un efecto que es poco discutido, pero muy relevante para la revolución verde, el cual es el deterioro de la calidad nutricional de los cultivos. Diversos estudios nos han evidenciado que, a pesar del aumento de la producción agrícola, muchas de las variedades que han sido mejoradas, desarrolladas durante la Revolución Verde, presentan una reducción significativa en su contenido de micronutrientes esenciales, como lo son el zinc, el hierro y, en muchos casos, proteínas esenciales para estos productos. Esto se debe a que los programas han tenido un mejoramiento y han priorizado el rendimiento por hectárea muy por encima de la densidad nutricional de los mismos alimentos. Por otro lado, el uso intensivo de los fertilizantes nitrogenados no solo afecta al suelo, sino que también altera el equilibrio de los aminoácidos en los cultivos, que afectan de una forma indirecta el valor nutricional de estos. A eso se le suma la presencia de residuos de plaguicidas en los tejidos vegetales, lo cual puede afectar la salud de las personas y puede generar una desconfianza en los consumidores finales. Todo este conjunto de factores afecta, en conclusión o en síntesis, afecta la seguridad alimentaria o se ve comprometida. También podemos relacionarlo con las regiones vulnerables, en las cuales dependen exclusivamente de un solo cultivo como el arroz, el trigo, o como lo vemos aquí en el Valle del Cauca, sobre los cultivos o grandes cultivos de caña. Ahora pasemos a otro aspecto fundamental, las consecuencias fisiológicas y genéticas que trajo la Revolución Verde. La selección genética de los cultivos con alto rendimiento llevó a una pérdida progresiva de la diversidad genética. ¿Qué pasa con esto? Una uniformidad genera que puede ser útil para fines comerciales, pero reduce la capacidad de los cultivos de resistir naturalmente contra las plagas, contra enfermedades y contra cambios climáticos que pueden ser adversos. En nuestra región puede pasar un año totalmente soleado. Por ejemplo, el año pasado estuvimos 6 meses sin una sola lluvia y en este momento tenemos una cantidad de lluvia pues demasiado elevada. Como consecuencia, muchos de estos cultivos mejorados tienen menor tolerancia a suelos pobres o a suelos en periodos de sequía, lo cual representa un retroceso frente a las variedades tradicionales que son más resilientes. Además, la demanda de esos cultivos por agua y nutrientes se vuelve muy alta, lo que implica que tenemos que hacer un uso intensivo de recursos naturales para mantener su alta productividad. En términos generales, esta demanda de vulnerabilidad y esta dependencia genética limita nuestra capacidad para adaptación al cambio climático, comprometiendo la sostenibilidad de cualquiera de las producciones agrícolas a un largo plazo. Bueno, yo continúo entonces y quisiera hablar un poco acerca de los impactos sociales. Aunque la Revolución Verde fue presentada como una solución al hambre mundial, sus consecuencias sociales revelaron una realidad muy distinta para millones de campesinos y comunidades rurales. Aquí, con respecto a los impactos sociales, es importante tener en cuenta que más allá del impacto o el efecto que haya tenido esta revolución sobre los territorios, también ha influido puntualmente en todo lo que se conoce como los saberes culturales de las personas, en este sentido de los campesinos y sobre todo en la manera en cómo siempre se ha llevado a cabo la actividad de agricultura. Me gustaría entonces poder abarcar un poco y definir los impactos sociales en función de tres. El primero sería el desplazamiento de cultivos tradicionales. En segundo lugar, la pérdida de conocimientos ancestrales. Y en tercero, acceso desigual a alimentos de calidad. Entonces, antes de
iniciar a hablar acerca de esos impactos, me gustaría referirme un poco acerca de un suceso y un hito que realmente marcó gran trascendencia con el tema de la Revolución Verde, y fue puntualmente la introducción del paquete tecnológico que fue propuesto en un principio para mejorar los rendimientos y la eficiencia en la productividad de los cultivos. Este paquete tecnológico, el cual surge en la década de los 1940 y 1960, incluía semillas mejoradas, fertilizantes químicos y pesticidas, un riego moderno y máquinas agrícolas. Aunque los objetivos puntuales, como lo mencioné hace un momento, eran poder mejorar el rendimiento de los cultivos y, por supuesto, reducir el hambre a nivel mundial, es necesario también tener en cuenta y traer a colación la transformación radical en las formas tradicionales de la agricultura. En ese sentido, esa transformación que se llevó a cabo con todo el tema de la revolución verde y la inserción de nuevas tecnologías generaron relaciones sociales o una ruptura que se han desencadenado impactos de los cuales les voy a hablar a continuación. El primero de los impactos de los cuales me gustaría hablarles puntualmente es el desplazamiento de los cultivos tradicionales. Este desplazamiento supuso en principio un cambio de paradigmas en las prácticas agrícolas de numerosas zonas del mundo, y estas prácticas o este paradigma inicia puntualmente con el abandono de los cultivos tradicionales, seguido también de la sustitución de esos cultivos o de esas plantas nativas de esos cultivares por los cultivos mejorados, en donde las semillas que habían sido transformadas de manera genéticamente empiezan a tener granito dentro de las zonas a cultivar, y sobre todo también en tercer lugar se promovió un modelo de monocultivo comercial. Estos modelos de monocultivos comerciales, si bien también desplazaron muchos de los cultivares tradicionales autóctonos de la zona, teniendo como referente poder aumentar y masificar las cantidades de producción por cultivo. Lo mencionado anteriormente propone y también deja como consecuencia de impacto, en principio, el establecimiento de la dependencia de las semillas híbridas; en segundo lugar, la base de un mercado privado de semillas; y en tercero, redujo la diversidad genética de las semillas. Otro de los impactos a nivel social, de los cuales también es muy importante hablar, es la pérdida de conocimientos ancestrales. Algunos críticos han mencionado que este impacto, de hecho, es uno de los más profundos cuando hablamos del componente social, ya que ha generado, por llamarlo así, 4 efectos principales. El primero, la sustitución de prácticas tradicionales; en segundo lugar, el desplazamiento de cultivos nativos; en tercero, la homogeneización del sistema agrícola; y en cuarto, y no menos importante, la reducción de la visibilidad de las mujeres en el sector productivo. Con respecto a este último, me gustaría hacer énfasis puntual en que esta reducción de visibilidad de las mujeres se originó o inicia a tener hito puntualmente justamente por la introducción de las nuevas tecnologías, que olvidaron con frecuencia los derechos de las mujeres, generando una incapacidad de influencia. Es decir, los derechos de las mujeres rurales en ese momento de la historia también empezaron a ser casi invisibles. Por otra parte, con respecto a los 3 anteriores que les acabo de mencionar, en conjunto también con este han generado la ruptura de la cadena de integración de transmisión de saberes ancestrales, lo cual sin duda alguna, como lo han mencionado algunos críticos como Altieri, Blandan, suponen que dentro de la pérdida de conocimientos ancestrales se redujo drásticamente el papel de los campesinos como generadores y conservadores de conocimientos agroecológicos. También que el conocimiento ecológico local de las comunidades rurales ha desaparecido en función de las pérdidas de la biodiversidad agrícola. Y en este sentido, quisiera entonces hablarles acerca del tercer impacto. El tercer impacto, entonces, se remonta un poco acerca del acceso desigual de alimentos de calidad. En este sentido, entonces,
Es importante destacar tres. El primero, el enfoque en monocultivos comerciales, el segundo, en concentración de beneficios y el tercero, el aumento de costos de producción y dependencia externa. Para el caso del primero, la Revolución Verde impulsó cultivos puntualmente como trigo, maíz y arroz, lo que desencadenó que los cultivos estuvieran orientados más a satisfacer un mercado y no al autoconsumo, es decir, a producir en cantidades. Con respecto al segundo, este se orienta más hacia el tema de los paquetes tecnológicos. Como lo mencionaba hace un inicio, ese paquete tecnológico estaba contenido por semillas híbridas, fertilizantes, pesticidas y maquinarias. Esto pues generó a la larga principalmente grandes productos o grandes consumos de recursos, los cuales básicamente permitían que únicamente los agricultores o los campesinos que tuvieran pues acceso a estas tecnologías, y este acceso también estaba ligado a la adquisición monetaria, únicamente podrían tener esos beneficios. Con respecto al tercero, para finalizar, es importante tener en cuenta pues el aumento de los costos de producción, que básicamente está muy relacionado con el segundo, y aquí ya para ir cerrando me gustaría únicamente enfatizar en que ese aumento de costos y las concentraciones de beneficios generaron o han generado una inseguridad alimentaria en los sectores rurales. Bueno, en cuanto al inciso económico que me corresponde, hay varios puntos los cuales hay que tener en cuenta. Primero que todo, dar como tal una introducción al por qué el impacto económico. Como tal, la Revolución Verde surge como una respuesta que es urgente a la amenaza del hambre en países en desarrollo, especialmente en el contexto de la posguerra y el crecimiento poblacional acelerado que se venía dando. Se justificó como una solución científica al problema alimentario global, pero desde su origen respondió también a intereses políticos y económicos como la contención del comunismo y la expansión de mercados agrícolas industriales. Aunque su intención fue positiva, que es producir más alimentos, desde el inicio se estructuró sobre una lógica productivista y dependiente de tecnologías industriales, lo que sembró las bases para como tal todas las desigualdades que van a seguir dando durante el futuro. Una de ellas es la dependencia y la necesidad constante a los insumos químicos. Uno de los costos, los cuales evidentemente son más estructurales y más graves de este modelo, fue la creación de una dependencia crónica a los insumos industriales, a los fertilizantes, a los agroquímicos, a las semillas mejoradas. Esta dependencia debilitó la autonomía de los productores y los expuso a la volatilidad de los mercados globales. Esto, pues, lejos de empoderar al agricultor, lo volvió rehén a una cadena de producción más costosa, donde los beneficios fueron acaparados por las grandes corporaciones proveedoras de estos elementos, de estos insumos, haciendo que esta dependencia no solo afectara a la economía de los agricultores, sino que también afectará a la soberanía alimentaria de los países. Otro inciso que me gustaría tocar en este tema es como tal los beneficios económicos. Como tal, es innegable que la Revolución Verde transformó la agricultura mundial, incrementó los rendimientos por hectárea, mejoró el abastecimiento de alimentos, dinamizó sectores industriales vinculados al agro, pero estos beneficios a su vez ayudaron y evitaron hambrunas masivas a las regiones como Asia del Sur y Latinoamérica. Sin embargo, estos logros deben contextualizarse. Fueron posibles gracias a fuentes de inversiones estatales y a la adopción masiva de tecnologías que no todos pudieron costear. Mientras algunos ganaron en productividad, otros quedaron fuera del modelo en crecimiento real, pero no equitativo. En este punto, y para como tal dar una sinergia al tema anterior, surge una pregunta clave y es, ¿la producción orientada al volumen o a la calidad? La revolución verde como tal impuso una lógica que fue basada en el rendimiento por hectárea, como único indicador de éxito, ignorando factores como la calidad nutricional, la diversidad de cultivos o la pertinencia cultural de los alimentos. Se priorizó alimentar las masas, pero no nutrir las personas.
Esta visión reduccionista deformó los sistemas alimentarios, desplazando prácticas agrícolas sostenibles y culturas alimentarias locales. El resultado fue un sistema eficiente para producir volumen, pero ineficiente para sostener la salud, la biodiversidad y los mercados de valor. Todo lo anterior se puede lograr y se puede consolidar en un balance económico. Como tal, surgen tres preguntas. Primero, la rentabilidad para quién, beneficios macroeconómicos y versus los prejuicios microeconómicos y el impacto de sostenibilidad y la justicia de economía rural. Como tal, el balance económico de la Revolución Verde es profundamente desigual. Si bien a nivel nacional muchos países lograron estabilizar toda la seguridad alimentaria y la expansión económica, a nivel local se priorizaron y se profundizaron las brechas sociales y territoriales. Los grandes ganadores fueron los sectores agroindustriales, mientras que millones de pequeños productores enfrentaron endeudamientos y marginalidad. El proceso y el modelo priorizó la rentabilidad y la eficiencia por encima de la equidad y la sostenibilidad. Hoy el reto no es negar los logros del pasado, sino reconocer sus limitaciones y construir sistemas agrícolas más justos, resilientes y diversificados. Se cayó la presentación, pero ya volvimos. Bueno, entonces eh, vamos a continuar con el tema del impacto ambiental y esta es una muy buena pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿A qué costo producimos en una forma más intensificada y empezamos a generar esas prácticas de monocultivo? Justamente aquí en la ilustración, en las gráficas, podemos visualizar un contraste muy real de lo que trajo consigo esta revolución frente, digamos que, o versus a la producción más sostenible, la producción, por ejemplo, de sistemas silvagrícolas y que combina cultivos eh, mixtos que generan una mayor resiliencia frente, por ejemplo, al cambio climático. Vamos a abarcar justamente, pues, cuatro temas. Bueno, complementando a lo que nos mencionaba Liz como introducción al tema del impacto ambiental, es necesario indicar que la revolución verde ha ocasionado diversos impactos al medio ambiente derivados de la expansión de la frontera agrícola para el establecimiento de cultivos y de la ganadería extensiva por medio de los procesos de pérdida de cobertura boscosa por deforestación o por incendios de tipo antrópico. La pérdida de estos ecosistemas, de estos bosques y su fragmentación han conllevado a la pérdida de conectividad ecológica, a la disminución de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Respecto a este tema, hay estudios como el que hicieron Ramírez y demás en el 2014, quienes analizaron aproximadamente 11.000 especies de aves y de plantas vasculares y pudieron proyectar que para el año 2050 más del 50% de estas especies van a sufrir una reducción de al menos el 45% en su nicho climático. Y probablemente el 10% de estas especies se podrán extinguir. Entonces, esa es la importancia de reconocer cuáles son esos impactos. Asimismo, se han generado impactos como el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero,
y esto todo en conjunto ha incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático. Entonces, bueno, ahora vamos a abordar la incidencia que tienen estos impactos que acabamos de mencionar sobre la calidad de los cultivos, explicando las consecuencias que tiene cada uno de estos impactos y que se van a visualizar en la siguiente gráfica. Entonces tenemos como impactos principales, como lo habíamos mencionado, el incremento, cómo influye el incremento de gases de efecto invernadero en los cultivos, cómo influye el cambio de los microclimas, cómo influye la degradación del recurso hídrico, la pérdida de organismos eficientes, la pérdida de polinizadores, la degradación del suelo. Entonces, para esto iniciamos con el incremento de los gases de efecto invernadero. Para esto hay que recordar que en el 2009 los autores Altieri y Nichols mencionaron que el cambio climático ha sido una causa de preocupación entre los científicos, ya que la producción agrícola se verá afectada o impactada sí o sí por los cambios en los factores climáticos, por la presencia descontrolada de los gases en la atmósfera. Entonces, los factores que más se van a ver afectados serían la temperatura y las precipitaciones. Frente al incremento de estos gases, en el 2025 los autores Videa y Weishun indicaron que cerca de 63 estudios permitieron revelar que hubo una disminución media del 12% de las reservas de carbono entre más o menos lo que había en 1975 y 2023. Esto debido a la deforestación y que se causó para generar agricultura y la consecuente degradación forestal que causó esto. ¿Por qué es importante este tema? Porque la reducción de las reservas de carbono nos va a afectar directamente la productividad del suelo, su fertilidad, ya que de esta misma también se nos altera el ciclo del carbono y el carbono orgánico que está disponible en el suelo, pues también disminuye y nos impacta directamente en los cultivos. Ahora bien, con relación a los microclimas, que es el siguiente ítem que tenemos. Sabemos que los árboles son los que nos actúan como protectores de los cultivos, ya sea que estén alrededor o integrados en los mismos, porque nos protegen de fluctuaciones extremas en microclima, en humedad del suelo, porque nos reducen la temperatura, nos reducen la velocidad del tiempo, minimizan la evapotranspiración que puede tener el cultivo, y también nos protegen los cultivos de la exposición directa del sol, al granizo y a la lluvia. Para este tema, investigadores del CIAD pues han venido destacando, como lo hemos mencionado, que los cambios de temperatura y precipitación, al presentarse con una mayor frecuencia o intensidad, pues influyen directamente tanto en el rendimiento como en la sostenibilidad de los cultivos. También con este tema de microclima es importante mencionar que a temperaturas más altas del aire se acelera la descomposición de la materia orgánica y pues esto nos influye directamente en las propiedades de fertilidad del suelo. También un dato que encontramos en diversos autores de últimas investigaciones desde el 2009 hasta el 2023, todos coinciden en que si se llegan a presentar aumentos de temperatura superiores a los 2.5 grados centígrados, las afectaciones en los cultivos pues van a ser inmensas y van a causar daños económicos irremediables. También para este tema y en conjunto con la degradación del suelo y del recurso hídrico, en el 2021, Lozano y compañeros realizaron un análisis multitemporal de la incidencia de estos cambios en temperatura y precipitaciones en sistemas productivos de Latinoamérica, encontrando que en los países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Colombia, el incremento de la temperatura, escasez de agua
y la evapotranspiración conllevarán a la pérdida de cultivos comerciales, como por ejemplo el del arroz. Para el caso de México, esta alteración nos indica que nos puede producir que el café, que la producción del café pues se ve alterada en su calidad y en su cantidad. También estos autores y otros autores encontraron que las temperaturas, si tienden a bajar en países como en Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, se va a afectar la producción y rendimiento de cultivos como la quinoa o la papa. También, bueno, continuando con el tema de la degradación del recurso hídrico, sabemos que este se causa principalmente por la pérdida de coberturas y por la desapoblación paulatina que tenemos de los páramos asociado pues al cambio climático. Entonces, el impacto a la calidad de los cultivos por esta degradación se puede dar bien sea por la poca disponibilidad del recurso, ya que el agua se está perdiendo por fenómenos de escorrentía superficial o evaporación al no existir una cobertura boscosa que la mantenga, o también se puede dar el impacto por inundaciones en las áreas que tienen cultivos causados por las altas precipitaciones, por la incidencia fuerte que mencionábamos de los factores climáticos. También el tema de la creación del recurso hídrico es muy importante, ya que los cambios en los patrones de la precipitación pueden alterar las fechas de floración de cultivos, como por ejemplo el del cacao, el del café. Entonces es un ítem muy importante a tener en cuenta. Y ya para terminar y para darle antesala a lo que nos va a mencionar mi compañera Lisbeth, vamos a hablar de la pérdida de los organismos eficientes, los cuales pues nos ayudan, son muy claves en el tema de la absorción de nutrientes, ya que nos ayudan a que estos estén más disponibles para las plantas. Esto lo encontraron autores también quienes mencionaban que, por ejemplo, las termitas se han ido afectando por la aplicación de plaguicidas, y estas dentro del sistema son muy importantes, ya que al hacer la digestión de la materia orgánica, permiten que los nutrientes estén más disponibles para las plantas. Asimismo, estos organismos eficientes, ya sean micro, meso o macro, nos ayudan al control de plagas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sistemas donde hay ausencia de este tipo de animales, aunado a las variaciones que se pueden presentar en el clima, se pueden causar que muchos insectos que son considerados como plaga puedan completar un mayor número de generaciones al año, incrementar sus poblaciones y con esto causar afectaciones a escalas mayores. Justamente estas acciones que nos mencionaba Angie, digamos que generaron unas prácticas amplias como el monocultivo, el exceso, por ejemplo, de los agroquímicos, y cada una, digamos que de estas actividades generaron unos impactos muy significativos. De hecho, Angie nos comentó algunos que empezaron a afectar directamente la calidad de los cultivos, pero tanto, digamos que fue causa por, por el hecho de que también se afectó su calidad nutricional, y no solo eso, plazo. Entonces, una de las situaciones por las que se puede dar esto es cómo se ha deteriorado el componente suelo dentro de estos sistemas de producción. Yo quiero mostrar en esta tablita que traigo acá mención unas columnas. La primera columna, pues, hago referencia al índice de degradación, mostrando pues cómo se han deteriorado, y esto pues fue análisis de 4 estudios en los cuales se hizo la comparación pues individualmente en el cultivo del maíz. Pues esta gramínea, esta monocotiledónea ha sido una de las más explotadas, ¿no?, a nivel mundial para tanto el consumo humano, pero en su mayoría para el consumo animal. La siembra masiva de maíz generó pues unos impactos también
muy significativos, y justamente este primer estudio que menciona Contreras se realizó pues en Puebla, en México, donde al hacer la siembra masiva del cultivo se usó también muchísima cantidad de fertilizantes químicos, los que mencionaba, por ejemplo, inicialmente los que se mencionaron en el cambio de la semilla también, y empezaron a reemplazarse en los abonos naturales. En este punto, el índice que se vio, digamos que muy modificado, fue la pérdida de materia orgánica. Mencionaba el artículo que llegó a una pérdida de un 35%. ¿Qué trajo esto? Pues como consecuencia, obviamente, una disminución de esos componentes naturales del suelo, que por ejemplo nos ayudan a retener agua, nutrientes, y por lo tanto, pues trajo consigo otros impactos, pero este fue el que tuvo digamos que una mayor significancia en el estudio. Y por eso se generó posteriormente, como menciona la última columna, un suelo menos fértiles, que esto es igual pues menor fertilidad es igual a cultivos menos nutritivos, ¿cierto? Asimismo, tenemos un segundo estudio que fue reportado por la FAO en el año 2022, también con el maíz. En este caso, evaluaron el impacto, la causa que se asoció fue la mecanización agrícola sin rotación de cultivos. Digamos que cosecha tras cosecha seguían sembrando este mismo cultivo y utilizando pues todo el proceso de mecanización, generándose una compactación significativa del suelo. Aumentó un 22% esta compactación. Obviamente esto hizo que el suelo se volviera más duro, que tuviera menos porosidad, lo que impidió pues el crecimiento directamente de las raíces y la infiltración del agua. Entonces, dentro del impacto que yo pude relacionar acá, tenemos pues justamente esa reducción de la aireación, ¿cierto? Entonces hablamos que si tenemos un suelo más compacto, pues vamos a tener raíces débiles y obviamente una menor absorción de esos nutrientes. Y aquí pues se menciona lo que nos mencionaba ahorita Angie, ¿no? Una menor actividad microbiana. Digamos que todos estos microorganismos que ayudan, crean incluso simbiosis con las raíces, pues se van a ver afectados y se van a ver pues muy expuestos también. El cuarto estudio ya es muy cercano, se realizó en el Meta, aquí en Colombia. Suárez en el 2018, también con el cultivo, asoció una causa a través de este impacto de revolución verde, que fue la eliminación de la cobertura vegetal para establecer este monocultivo de forma extensiva. El índice de degradación que se pudo evaluar o que se determinó acá fue la erosión superficial. Entonces, esta erosión superficial se relacionó mucho con el tema del viento, pues no había ningún otro cultivo asociado, no habían árboles, no habían, por ejemplo, barreras vivas ni cortinas rompevientos. Entonces, ese viento generó un impacto directamente en el suelo, erosionándolo, y también se le sumó a esto el agua que arrastraba pues esa capa fértil que tenía el suelo. ¿Cuánto? Aumentando un 40%, que se vio reflejado en una pérdida de la capa fértil de este suelo, llegando hasta un punto de desertificación. Entonces, cuando hablamos de esta erosión, pues podemos traer a mención que al perderse esa capa fértil, pues estamos perdiendo el sustrato ideal donde van a crecer las plantas, ¿no? Y en el último estudio también realizado por la FAO, entonces mencionamos un índice de pérdida de nutrientes, en este caso fueron macronutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, llegó a una pérdida del 30%. Es cuando hablamos de la reducción de estos elementos tan importantes, tan esenciales para el crecimiento de las plantas, pues también llega a ser alarmante, y justamente el impacto que se asocia, pues es el de menos nutrientes. Cuando hablamos de menos nutrientes, estamos hablando de alimentos con menos valor nutricional también, ¿sí? Entonces, estos ejemplos nos muestran que evidentemente, aunque la revolución verde
pues ha mejorado el rendimiento agrícola, pues también al aumentarse en todo este montón de prácticas que generan impactos tan fuertes, impactos negativos, ¿cierto? Como en este caso que hablábamos del monocultivo y el uso excesivo, por ejemplo, de los agroquímicos, y en relación a la mecanización, pues realmente estamos comprometiendo con todos estos insumos, pues de una manera exagerada, la sostenibilidad a largo plazo de estos sistemas de producción agrícola. Asimismo, quisiera mencionar aquí el impacto ambiental que se ha ocasionado frente a la pérdida de los polinizadores. Y es que es muy importante porque al introducirse en estas tecnologías, como mencionaba también la compañera Angie al comienzo de la presentación, cuando se introdujeron estos paquetes tecnológicos, pues obviamente con el objetivo de aumentar esa producción agrícola, al hacer uso o al involucrar dentro del manejo agronómico los diferentes pesticidas, las mismas prácticas de monocultivo, pues realmente hubieron unas consecuencias o unos efectos ya negativos para nuestros polinizadores. Sobre todo acá vemos que se vieron muy afectadas las abejas. También, pues acá en el gráfico podemos mirar que están asociados las lepidópteras, las mariposas. Tenemos asociados otros insectos que son más o menos, digamos que un 10% de la participación dentro de estos sistemas productivos. Y acá en la gráfica, en la parte inferior, podemos mirar cuáles han sido como las causas que ha disminuido estos polinizadores. A raíz de estas malas prácticas, pues se han generado unas contaminaciones, ¿cierto? Que ya se nos mencionó acá en la presentación, el mismo cambio del suelo y la pérdida de esos hábitats para estos microorganismos y para estos insectos, el cambio climático, el uso pues intensiva de estos insecticidas y pesticidas que no solo pues van a hacer un control de los insectos benéficos, sino que también nos van a afectar a aquellos que ayudan a mejorar de pronto las condiciones de los cultivos directamente en los procesos de polinización, mejorando semillas, mejorando calidad de frutos y también pues a raíz de generar esas prácticas de monocultivo, pues se van a traer plagas específicas para esos cultivos. Entonces, llegan muchas especies que son exóticas, que son invasivas y que también pues generan un traslado de comunidades que son benéficas y pues que tienen, digamos, que son mixtas. Entonces, aquí traigo a mención otra tablita de 4 estudios también, en donde digamos que hay una causa identificada, hay un efecto específico que se causó a polinizadores y un impacto en cuanto a la calidad de los cultivos. El estudio de Gómez Giraldo, por ejemplo, hablaba del uso de insecticidas sistémicos y en este caso, pues afectó directamente a las abejas silvestres y también a algunos sistemas apícolas que tenían en este predio, lo que hizo que se redujera pues gradualmente la polinización de las frutas y de las hortalizas que estaban de los huertos que estaban establecidos. También trajo consecuencias como productos, frutos y hortalizas de menor tamaño, de menor calidad. Digamos que los grados BRICS de estas especies se vieron también afectados en este estudio. Asimismo, el estudio que nos muestra aquí la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hablaba nuevamente los monocultivos. Había un estudio interesante con el caso de los girasoles, en donde digamos que también se relacionó la pérdida de hábitats para los insectos polinizadores. Y en el caso de monocultivos extensivos sin diversidad floral, pues
esto generó un impacto nuevamente con menor diversidad genética en los cultivos, pues se disminuía esta variabilidad genética y por ende también la calidad propia en cuanto a la reducción de nutrientes. Tenemos el otro que es el de huellas de la historia. Hablaba de una eliminación de setos y de vegetación nativa, pues que dejaba desprevista de vegetación esta capa superficial del suelo, generando un efecto sobre los polinizadores directamente en la fragmentación de los ecosistemas. Y en este caso, pues hubo un impacto directo con la disminución de la producción de cultivos dependientes de la polinización. Y el último, que siempre quise traer uno pues del país, que es de la Academia Colombiana de Ciencias, hablaba de esa homogeneización genética de los cultivos que se vio reflejado en una reducción de interacciones positivas que se daban entre las plantas, los cultivos y los árboles y los polinizadores. Entonces esto causó, digamos que el debilitamiento de esta interacción positiva, de esta interacción ecológica, causó que se generara una menor resiliencia del mismo sistema productivo y también una menor calidad organoléptica de los alimentos. Entonces, si bien vemos, digamos que se asocian diferentes causas que no solo han trasladado, sino que han hecho que desaparezcan muchos de los polinizadores. Entonces, esto pues claramente está afectando los cultivos. Acá mirábamos unas causas de esos impactos como que se generan frutos más pequeños, incluso ya se empieza a bajar en algunos casos la productividad. ¿Por qué? Porque se está agotando tanto estos recursos que al no ser sostenible el sistema con el tiempo, llega a puntos, a picos altos de producción, pero posteriormente al agotarse en todos estos nutrientes y estos polinizadores también, pues va disminuyendo la productividad también, los rendimientos de estos cultivos. Evidentemente se disminuye la calidad nutricional cuando hablamos de que de estas frutas, de estos productos, pues que tienen menos vitaminas, tienen menos minerales y pues tan importante el último punto que mencionábamos de la diversidad genética, ¿cierto? Esto genera unos cultivos más vulnerables a enfermedades, que no son resilientes frente al cambio climático. También podemos hablar que se reduce esa calidad sensorial. Cuando cogemos una fruta, por ejemplo, una manzana, y ya el sabor no es igual, el color, la textura, pues nosotros notamos estos cambios. Entonces, realmente es importante eh, hacer análisis a esta situación porque esto nos deja también como ser conscientes de que es momento de generar unas prácticas más amigables con el medio ambiente, con el uso de estos recursos naturales y asimismo pues generar, digamos que nuevos sistemas que presenten digamos que una resiliencia frente a estos cambios significativos y esto pues indica la diversificación de los mismos sistemas, el uso de productos menos contaminantes, como mencionaba Angie, de microorganismos eficientes para que pues podamos aumentar la productividad, pero también no descuidando, por ejemplo, la salud del suelo y tampoco comprometiendo la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, eso es importante, pues que no basta con producir más, sino que debemos producir mejor y de una forma sostenible.